Polo Montañés es uno de los cantantes cubanos más reconocidos, y hay una buena razón por la que se convirtió en un talento musical muy especial en tan solo 3 años. A pesar de que nunca estudió composición musical, aprendió de manos de una experta, la naturaleza, y gracias a sus vivencias personales y a esa sonoridad del campo, creó más de 100 canciones que le llevaron a recorrer varios países del mundo, a ser versionado por numerosos artistas reconocidos, y a quedar en la memoria de todos con mucho cariño. Hola a todos. Hoy te contaré 10 cosas que quizá no sabías del guajiro natural, pero antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campana, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De origen campesino y humilde. Fernando Borrego Linares era el nombre de Polo Montañés, quien nació en la localidad de El Brujito, en Candelaria, Pinar del Río, el 5 de junio de 1955. Fue el penúltimo de 12 hermanos, criados en un ambiente humilde pero de mucha riqueza espiritual y musical, pues su padre, Julio, además de desempeñarse como carbonero, también tocaba el acordeón y su madre Lucrecia bailaba. Polo comenzó a tocar la tumbadora a los 7 años, pero no se trataba de cualquier tumbadora, sino de un tronco de aguacate pulido con cuero de panza de vaca, de la que sacaba una gran variedad de ritmos. Después siguió con el canto, y más adelante exploró con la guitarra, la cual aprendió a tocar solo, gracias a un oído musical impecable. Un talento autodidacta. Las personas que conocieron a Polo en su niñez, aseguran que comenzó a interpretar sus propias tonadas a los 12 años, sin saber nada sobre música. Su inspiración venía de los sonidos del monte, del contacto con la naturaleza, su maestra, mientras nadaba o sembraba la tierra, bajo la lluvia, el sol o la luna, cuando caminaba por la campiña cubana o montado en un tractor. Según él mismo afirmaba, hacía 20.000 cosas con la música, pero sin saber lo que estaba haciendo, solo la sentía, después la tarareaba y luego componía. A los 18 años compuso Este tiempo feliz, y luego vinieron muchos temas más, pero se los guardaba porque consideraba que no tenían ningún valor. Su madre, Lucrecia, no opinaba igual. Ella siempre tuvo fe en su talento y sabía que sería un gran músico, y su instinto de madre no le falló. El día que su talento fue descubierto. En la década de los 90, Polo Montañés inició formalmente su carrera profesional como vocalista y trecero. Todo lo que había escrito y compuesto hasta entonces, lo hacía de forma autodidacta, pues no tenía ninguna formación profesional. Así llegó a los 44 años con más de 70 canciones escritas. Las cantaba en diferentes instalaciones turísticas, acompañado de su grupo, que seguía su voz de manera magistral creando hermosas líricas. Y entonces, un día, mientras tocaba en el Hotel La Moca, de su pueblo, su gran talento fue descubierto por un señor llamado José da Silva, el presidente de la disquera Luz África. Su fama llegó a los 44 años. Si algo nos enseña la historia de Polo es que cuando se tiene talento, siempre llegará la oportunidad. La fama llegó a la vida de Polo cuando tenía 44 años, gracias a José da Silva, quien les propuso hacer una audición que terminó en contrato, y así pasaron a llamarse Polo Montañés y su grupo. Da Silva llevó a Polo y su grupo a Colombia, para que cantara con la renombrada Cesárea Évora. Luego, patrocinó su primer disco, Guajiro Natural, que salió al mercado en 2001. En ese momento comenzó su popularidad, y pasó a encabezar la lista de éxitos en las radios cubanas con el tema Un montón de estrellas. Un año más tarde, la misma discográfica Luz África patrocinó su segundo disco titulado Guitarra Mía, en el año 2002. De Candelaria para el mundo. Con su primer disco Guajiro Natural, Polo junto a su grupo conquistó al público cubano y colombiano, y le fue abriendo paso a otros países como Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia, México, Ecuador y Costa Rica. En Colombia, por ejemplo, vendió más de 40.000 copias de su primer disco, pero además obtuvo varios reconocimientos. Entre ellos fue disco de oro y de platino, además de ser reconocido como el artista internacional más escuchado en ese país. Todo esto ocurrió en un lapso de tan solo 3 años, y como él mismo confesó en una oportunidad, le sorprendió tanto a él como a su familia, excepto a su madre que lo tenía claro desde el principio. Su vida cambió radicalmente, y se convirtió en un ir y venir de Candelaria hacia todas partes del mundo. Nunca abandonó su esencia campesina. Polo Montañés se convirtió en un ídolo popular en Cuba,
gracias a su sencillez y carisma, y a que siempre defendió su esencia campesina, tanto dentro como fuera de la isla. Su música era seguida por un público bastante diverso, adultos, ancianos, niños y jóvenes, quienes abarrotaban de a miles los lugares en donde quiera que se presentaba con su grupo. El cantor, que musicalmente hablando olía a tierra mojada, logró recorrer el mundo, pero siempre dejó claro de dónde venía, y defendía sus orígenes incluso en los sitios más citadinos a los que llegaba. Un fenómeno musical. El llamado guajiro natural, fue el primer y único artista autodidacta de Cuba en obtener discos de oro y platino, y fue esa manera de desarrollar su talento lo que ha hecho que numerosos musicólogos lo cataloguen como un fenómeno musical. Polo componía sin saber escribir las notas musicales de sus obras, así que las memorizaba y contrataba a un transcriptor cada vez que concluía una nueva melodía. Por eso lo catalogan como un fenómeno musical digno de ser investigado y transmitido de generación en generación. Ha sido versionado por grandes artistas. Polo Montañés atrapó con su música a Pinar del Río, a Cuba entera, a Colombia, que la consideraba como su segunda patria, y a todo el mundo. Por eso su nutrida obra, que sobrepasa el centenar de canciones, fue versionada por numerosos artistas internacionales. Algunos de ellos han sido Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Andy Montañés, Margarita Rosa de Francisco, Cesaria Évora, Dani Rivera, entre muchos otros. La musa de Flor Pálida. Una de las más famosas canciones de Polo Montañés es Flor Pálida, la misma que años después ocupó los primeros puestos en las emisoras, gracias a la versión que hiciera Marc Anthony, que cuenta a día de hoy con casi 800 millones de vistas. La musa que inspiró a Polo para escribir este tema fue Adis García, una mujer que recién acababa de terminar una relación de años bastante difícil. Según contó la propia Adis en una entrevista, Polo le prometió que la haría feliz y le demostraría que la vida era mucho más que esa pena por la que estaba atravesando, y así lo hizo. Según cuenta Adis, un año después de haber comenzado su relación, Polo se sentó en la cama con guitarra en mano y le cantó las primeras estrofas de la canción que le había escrito. Meses después, le escribió una más, suave y divina. Un paso a la inmortalidad. Que un cuarentón con su guaracha y su son con aroma a tierra mojada, lograra posicionarse en una época donde la música pop y urbana eran el boom, es digno de que se le llame un fenómeno musical. Y fue justo en el apogeo de su carrera, así como sucede con la mayoría de los artistas que tienen una magia inexplicable, que Polo Montañés dejó este mundo un 20 de noviembre de 2002. Fue en un viaje de regreso de La Habana hacia San Cristóbal, cuando su auto impactó contra un camión y el accidente lo dejó gravemente herido. Polo estuvo alrededor de una semana ingresado en el Hospital Carlos J. Finlay de La Habana, hasta que finalmente a los 47 años, 3 años después de haber descubierto el reconocimiento mundial, dejó este mundo para brillar eternamente como la estrella que fue. Luego de su muerte, una canción fue escrita en su memoria por José Valladares, titulada Cazador de Estrellas. Ese fatídico día también murió Mirel, su hijastro, el hijo más pequeño de Adis, su rosa pálida. Muchos aseguran que en su tema La Última Canción, Polo Montañés profetizó su meteórica carrera y su posterior fallecimiento, tal vez como un talento heredado de su madre, quien nunca dudó de que un día su hijo llegaría a ser ese ídolo cubano y latinoamericano en el que se convirtió, el mismo que luego de su fallecimiento quedó envuelto en una aura llena de misticismo y música. ¿Tú qué opinas y cuál de las canciones de Polo Montañés es tu favorita? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios, regálame un like si te ha gustado este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones, así me ayudas a seguir mostrándote lo mejor de nuestra isla. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.